Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre que nos volvemos a ver, muchísimas gracias por estar aquí o por estar allí en la red, aquellos que lo sigan por streaming. Bueno, hoy yo creo que tenemos seguramente el tema más preocupante, más desafiante y, por otra parte, más apasionante también, ¿no? Que es la cuestión del cambio climático. Como saben, bueno, este seminario va un poco de cuáles son nuestros desafíos cara al futuro, y si hay un desafío grave es porque es un desafío planetario. Es decir, lo que está en juego no es la paz en un lugar o en otro, o el funcionamiento mejor o peor de un sistema democrático. Lo que está en juego aquí es la vida del planeta. Por eso es una cuestión muy seria y precisamente porque es una cuestión muy seria hemos pensado mucho en a quién podíamos invitar, y hemos invitado, yo creo, que a las personas más adecuadas para que nos hablen de un tema como este. Aquí a mi derecha está Fernando Valladares, que bueno, es bien conocido de todos porque sale mucho en los medios, o sea que tiene una gran capacidad de comunicación, controla muy bien algo que muchas veces para los que venimos del mundo académico no es tan sencillo. Comunicamos bien en las aulas, pero cuando nos sacan de las aulas realmente ya tropezamos, ¿no? No es el caso de Fernando, mi tocayo. Él es profesor de biología, ¿no? Tu especialidad es realmente la biología. Es profesor investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ostenta también la dirección, no sé si sigues en esto, de la Ecología y Cambio Global en el Museo de Ciencias Naturales. Sigues ahí. Y una cosa muy interesante de su trayectoria, bueno, su trayectoria científica es impecable, como se pueden imaginar, pero es un activista también. Está en el grupo de Scientists Rebellion, que digamos que es una rebelión con causa, se puede decir. Y bueno, al otro lado, que no ha podido venir por los problemas estos laborales que hay en Francia, tenemos a Agnès Delage, Agnès Delage Amat, no sé si, y que es profesora de historia, pero que se ocupa, ella, digamos, tiene un perfil todavía, si cabe, más activista todavía que el de Fernando. Es una persona que, digamos, que se ocupa últimamente de tratar de transmitir a las poblaciones, a las diferentes poblaciones a las que se dirige, tratar de transmitirles su preocupación sobre el cambio climático, si mantenemos el modo de vida que realmente en el que estamos. Bueno, el coloquio va a consistir primero en una introducción de Fernando Valladares. Después seguirá otra introducción, ambas breves, porque realmente de lo que se trata fundamentalmente es de que puedan también dialogar entre ellos y sobre todo dialogar con ustedes, los que están aquí, los que están al otro lado de la red. Así que sin más nada, Fernando, te doy la palabra y empezamos con tu pequeña ponencia. Perfecto, gracias. Bueno, es un placer estar hoy aquí. Es un tema, como decía Fernando Vallespín, un tema difícil, un tema duro, y lo intentaré salpimentar con dosis de cierta ironía y haciéndonos preguntas un poco retóricas de cómo nos hemos metido en este lío. Pero la idea que hemos planeado un poco con Agnès es que yo haga una especie de diagnóstico de la situación, deje caer algunas piezas. Probablemente no cuente todo lo que está en la presentación, y la presentación la podemos dejar como material suplementario para quien quiera expandir conocimiento, o si hay algo que surge en las preguntas lo podemos abordar luego. Pero le voy a dejar el terreno abonado, digamos, para que luego Agnès desarrolle aspectos más sociales, que es donde ella es muy experta. Por muchos sitios podríamos empezar, ¿no? Pero digamos que, si el mando me lo permite, que tarde o temprano me lo permitirá. ¿Cuál tienes que apuntar aquí? No sé. Igual, mira a ver. A lo mejor le faltan pilas. ¿Y aquí manualmente? Si no lo puedo hacer manualmente en el ordenador. Ahora pasó. ¿Qué le hiciste? Vale.
Va unas veces sí, otras veces no, lo cual lo puede hacer un poco más complicado. O sea, la puedo dar sin apoyo, pero se pierden algunos datos. Si esto en todo caso es un minuto. Yo creo que igual es la batería. Voy arrancando porque hay muchos temas que podemos ir avanzando. En la presentación arranco por una de las varias formas de abordar el cambio climático. Uno de los asuntos es que somos mucha gente. Esto no se le escapa a nadie. Es verdad que ya no crecemos tan deprisa como crecíamos antes, pero seguimos creciendo. Y cuando se cometen errores, siendo 500 millones de personas, pues no se nota mucho. Pero cuando cometemos algunos deslices ambientales, con la basura, con los gases, siendo 8.000 millones, chocamos contra lo que se conocen como los límites planetarios. Es decir, hay unos límites físicos, unos límites ecológicos en el planeta y vamos chocando contra ellos. Y uno de ellos es el clima. Nadie se propuso calentar la atmósfera, pero la verdad es que lo estamos haciendo. Y quien más que menos, todo el mundo ha oído hablar de ese grado 2 de calentamiento, que a algunos les mueve como a una cierta sonrisa, decir, bueno, 1,2 grados no es nada. Bueno, si multiplicamos ese 1,2 grados por todo el volumen de la atmósfera, de los mares que también se han calentado, de las rocas, de las montañas, de los glaciares, al final tenemos una energía almacenada suficiente para destruir todas las ciudades del mundo de más de 500.000 de habitantes. A lo mejor con esto algunos escépticos pueden entrar a entender el lío en el que nos hemos metido almacenando tanta energía, reteniendo, gracias, tanta energía por parte del Sol. El ser tanta gente requería dos cosas. Una, producir mucha comida. Esto lo hemos hecho gracias a la Revolución Verde y demás, con efectos también en el medio ambiente bastante tremendos y, por supuesto, con un consumo tremendo de energía. Básicamente, como se ve, la parte exponencial de este gráfico está compuesto por el consumo de carbón, petróleo y gas. El consumo de biomasa tradicional, la leña, pues ha mantenido constante durante más de 200 años. Pero ahí, en cuanto encontramos esa reserva de energía tan potente y tan concentrada como son los combustibles fósiles, pues pudimos despegar demográficamente. Y todavía hoy seguimos generando el 80% de la energía que empleamos a base de quemar petróleo, gas y carbón. Hay un efecto invernadero natural con esta atmósfera que nos permitió ser lo que somos, si no estaría la Tierra congelada, pero a eso, como sabemos, le hemos ido inyectando estos gases de efecto invernadero al quemar estos combustibles fósiles. El principio creo que está por todos conocidos y estamos entrando en una fase también exponencial de récords de temperatura que todos, de una manera u otra, sufrimos. Y el año pasado fue un muestrario tremendo de olas de calor, inéditas, cuando la media eran 6-7 días en el verano de ola de calor. El año pasado tuvimos 46 y se batieron muchos récords en muchos lugares del mundo. La primera reflexión es que esto no va a durar mucho tiempo. Es tal la tensión que hay entre el modelo de civilización y el límite que estamos violando con este calentamiento, que esto no va a durar mucho tiempo. Entonces, el ser humano básicamente tiene dos grandes opciones. Pretender que no pasa nada o seguir con las cosas como están, y entonces la colisión X o B o C o el escenario XB tendrá lugar, o bien ponerse al mando, aliarse con lo que sabe la ciencia y intentar que el colapso o el golpe o los efectos colaterales de todo este clima que está desbocado sean los menores posibles, ¿no? Hay un montón de efectos, que no voy a entrar en ellos, que son en los dos sentidos. Tanto el cambio climático nos impacta a nosotros, a los ecosistemas, como luego nosotros nos movemos, nos desplazamos, cambiamos nuestras ciudades, cambiamos las cosas, y los ecosistemas lo mismo, y afectan al clima. Es una interacción en dos sentidos que, entre las formas de resumirlo, podríamos hablar de los puntos de inflexión. Zonas en el planeta, en el sistema climático, que nos parecen muy remotos y que uno dice, a mí, habitante de Madrid, ¿qué me importa lo que le pase a los arrecifes de coral en la Australia? ¿O qué me importa lo que le puede ocurrir si no tiene Madrid mar al océano Atlántico? Bueno, pues hay unos 15 puntos de inflexión, 9 de los cuales nos preocupan porque están ahí ya muy activados, que sí que nos deberían preocupar, porque el bosque boreal, el bosque amazónico, el arrecife de coral, la circulación atlántica determinan los ciclos de la materia, el carbono, el agua y el clima globalmente. Y cuando se disparan algunos de ellos,
Pues resulta que tenemos efectos en cascada, efectos que se aceleran y por eso nos preocupan tanto a los científicos. Lo que se conoce como una retroalimentación positiva, que es una forma técnica de llamar a un círculo vicioso, pues lo tenemos, por ejemplo, en el caso del permafrost. Estos suelos que teóricamente tienen que estar congelados o que suelen estar congelados de forma continua en las zonas árticas, se van fusionando por efecto del calentamiento. Al fusionarse, al fundirse, liberan gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero generan más calor, más fusión, más liberación, más calor, más fusión, etc. Es un ejemplo de una de estas retroalimentaciones o círculos viciosos que hacen que, por ejemplo, cuando el promedio mundial es 1,2, el Ártico está a 3,2 de calentamiento respecto siempre a la era preindustrial. Para también dimensionar lo grande que es nuestra capacidad para enredar, y la mayoría de las veces enredamos sin proponérnoslo, le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra, 3 veces que sepamos, y una de ellas es fundiendo este permafrost. Se cambia el centro de gravedad porque al fundirse esa masa de hielo se cambia de sitio por los ríos y el centro de gravedad de la Tierra es otro y la inclinación de la Tierra es otra y la duración del día es otra. O sea, para entender cómo enredamos, ¿no? Y sabemos también que el cambio climático es mucho más que estos eventos extremos como los que sufrimos el año pasado, ¿no? Hay muchos aspectos. Y estamos en un momento en que nos preocupan las guerras y los conflictos. Aquí están representados todos los grandes en colores más oscuros, los no tan grandes en colores más claros en todo el mundo. Si sumamos todos los muertos en conflictos, son 125.000 muertos al año. Es mucha gente y nos da mucha pena, nos impresiona muchísimo, ¿eh? A estos hay que sumarles unos 100.000 bebés y otros 200 o 300.000 civiles que también mueren. Digamos que nos quedaríamos en menos de 500.000 de personas que mueren anualmente por conflictos. Vamos a ver las cifras del medio ambiente y en concreto las cifras del cambio climático. Quedaros con ese valor de 500.000. Contaminación atmosférica, solamente 9 millones. El cambio climático directamente, digamos que no mata, salvo esos eventos extremos que contribuyen con 200, 300.000 muertes, pero influyen tantas actividades humanas que se calcula que son decenas de millones de personas las que mueren cada año por efecto indirecto del cambio climático. Decenas de millones frente a 400.000 o 500.000 como mucho. ¿Qué porcentaje del Producto Interior Bruto mundial dedicamos a una cosa y a otra? 6%. A cuestiones de violencia, ejércitos, armamento, un 6% del Producto Interior Bruto global y menos de un 2% al cambio climático y a las formas de contaminación que matan 100 veces más personas. Es decir, estamos poniendo el dinero en defendernos de lo que menos nos amenaza. Bueno, voy a pasar un poco rápido. La cuestión es que, por ejemplo, estas cosas las sabemos desde hace mucho tiempo. En enero de este año, El País, igual que el Washington Post y otros periódicos, revelaron un estudio de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Harvard, que revelaba que, por ejemplo, ExxonMobil hace 50 años ya había calculado con mucha precisión el calentamiento que ellos mismos provocaban gestionando ese petróleo. O sea, no es algo nuevo, no es algo que nos sorprenda. La ciencia lo que va haciendo es poniéndole más datos, más números, qué hay detrás, qué implicaciones puede tener, pero que estábamos calentando la atmósfera significativamente se sabía desde hace mucho. Pero el auténtico origen del cambio climático no es solo el efecto invernadero, o no es quizá lo más preocupante, es que hemos convertido el suministro de energía en un negocio, porque claro que hace falta energía, pero no hace falta tanta. Mientras tenemos estos grandes problemas energéticos, la factura de la luz no la puede pagar mucha gente, tenemos estos récords en las empresas del sector. Otra de las cuestiones sorprendentes es que no se habla en las cumbres del clima de los subsidios de los gobiernos. Sin que los gobiernos subsidien a los combustibles fósiles, en muchos casos la energía que se obtiene quemando un determinado petróleo es menor de la energía que se consume sacando ese petróleo. ¿Y cómo no se habla de los subsidios? ¿Cómo no se habla que una parte importante de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas se destina en pagar una fuente de energía que hemos acordado en el Acuerdo de París, por ejemplo, en el 2015, que no íbamos a usar y seguimos aferrados a esos combustibles fósiles, cuando son, en muchos casos, causantes de números rojos, nos dan las cuentas energéticas? Los científicos hacen un mapa y dicen dónde están y dónde deberían quedarse
para no sobrepasar ese 1,5 grados de calentamiento que en el Acuerdo de París todos los países, prácticamente todos, firmaron y dijeron no queremos calentarnos más de 1,5 grados porque es muy peligroso. Muy bien, pues hay que dejar del orden del 60% del petróleo y el gas en su sitio y del orden del 90% del carbón en su sitio. ¿Lo haremos? No lo sé. Y los ciudadanos estamos muchas veces en tensiones entre dos aguas. Por ejemplo, ahora con la transición famosa hacia las energías renovables. Claro que hay que ir a las energías renovables. Indudablemente, producir un vatio de forma renovable tiene mucho menos impacto ambiental, no es cero, pero es mucho menor que quemar combustibles fósiles para obtener ese mismo vatio. Pero si seguimos con esa mentalidad de hacer negocio de todo, estamos atrapados por unos intereses o por otros intereses que poca relación guardan con los derechos humanos y con lo que los ciudadanos y ciudadanas puedan necesitar. La ciencia, una vez más, va dando pinceladas y, por ejemplo, necesitamos muy poca energía. Y esto es una buena noticia, salvo que trabajes en el sector energético. Necesitamos la mitad, concretamente. Jackson y tal colaboraban, calcularon cuánto necesitábamos. 75 gigajulios por persona y año. ¿Para qué? Para ser sanos y felices. Hay 9 indicadores que se toman como referencia y se alcanzan con esa cantidad. En España consumimos el doble, con lo cual tenemos pues, un 100% de posibilidades de maniobrar. Y esto ocurre con muchos otros países, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, del sector de las renovables? No es ajustarse el cinturón energético, al revés. Ponen sobre las mesas entre 6 y 9 veces más de la energía actual, que es el doble de la que necesitamos para ser sanos y felices. Con lo cual el problema del cambio climático no es tanto el efecto invernadero como el ver negocios en todo, ¿no? El problema de convertir no solo la energía, sino muchas otras cosas, los alimentos, la ropa, todos estos negocios nos van traicionando. ¿Avanzamos en la lucha climática? Claro que avanzamos. De hecho, cuando algunas veces nos quejamos mucho, Teresa Rivera y otros políticos nos dicen nunca en la historia de España se ha hecho tanto por el cambio climático como ahora. Completamente cierto. Pero yo le contesto, nunca en la historia de España el cambio climático ha sido tan grave. Va creciendo exponencialmente, que significa que cada vez tenemos que hacer más cosas en menos tiempo. Y hay dos aspectos, la adaptación y la mitigación. En la adaptación vamos bastante bien. El ser humano en general es muy bueno adaptándose, pero también ¿quién se adapta? ¿Quién tiene músculo? El norte global, los países desarrollados. Dentro de España, dentro de un país, las clases más favorecidas, que tienen más posibilidades, tanto sanitarias como de infraestructura. Y eso solo de adaptación, pero que le hablen de adaptación a Pakistán o a Sierra Leona. Y en mitigación vamos mal, porque habíamos dicho de reducir emisiones y las emisiones, aunque no crecen tanto, siguen creciendo. A Europa le tiemblan las piernas. En esto, en cuanto se toca la economía, toda la verde Europa se desmorona, ¿no? Y ya empieza a cambiar hasta cómo llama las energías y llama verdes a la energía del gas y la nuclear cuando habíamos dicho que no eran verdes y como si por cambiar de nombre fueran más sostenibles. En realidad, por cambiar de nombres pueden ser sujetas de subvenciones, pero no son más verdes o menos verdes de lo que eran antes, ¿no? Así que no sé si venceremos esta tentación, no sé si realmente nos lo estamos tomando suficientemente en serio. Los científicos ponemos muchas gráficas como esta, en las cuales, a medida que tenemos más dinero, somos cada vez más pobres en términos ambientales. Estamos más contra las cuerdas por el cambio climático, por la degradación ambiental, y somos, paradójicamente, menos sanos y menos felices. La esperanza de vida hace un tiempo que no crece, a pesar de que la medicina sigue haciendo progresos, porque vamos degradando el medio ambiente, entre ellos con el cambio climático, tan o más deprisa que la medicina logra avances. Y estamos estancados. Hay en general una gran organización para ser hipócritas. Esto ya lo denunció de esa forma tan vehemente Winston Churchill, que tenía, yo creo que bastante temperamento, y se enfadaba cuando el ejército nazi avanzaba por Europa y en el Parlamento británico se dedicaban a cosas bastante más esotéricas que debatir, ¿no? Y eso él y otros aludían a la hipocresía organizada. La palabra hipocresía organizada figura en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, un informe hecho por miles de científicos, figura muchas veces porque pretendemos creer cosas que nos gustaría que fueran y es la gran ceguera o la zancadilla global para alcanzar objetivos de alcance potente como el Acuerdo de París, ¿no?
Hipocresía bancaria, podríamos estar hablando de los bancos, ¿no?, que han hecho posible mucho de lo que ha ocurrido, sin ser muy conscientes o sin querer ser conscientes de que están poniendo dinero para la destrucción del medio ambiente y eventualmente para que la gente enferme. Por eso hablábamos y seguimos hablando a los científicos de que el decrecimiento económico en realidad es prosperidad. Y en muchos sitios, de hecho, al decrecimiento, sobre todo en Iberoamérica, le llaman el buen vivir, porque se liberan endeudamientos históricos que no pueden hacer frente a esos países. Y en el caso de nosotros, que estamos en la parte afortunada de la película, recuperaríamos con el decrecimiento tiempo. El capitalismo, una de las cosas que nos ha quitado es 1 hora y media de sueño y muchas horas para nuestro propio cuidado y desarrollo. De hecho, una de las alianzas importantes para el decrecimiento económico es la figura del prosumidor. El prosumidor ya no es solo un consumidor, es también alguien que participa produciendo. ¿Produciendo qué? Pues, por ejemplo, cuidados. Al no tener tiempo, subcontratamos los cuidados. Algo que muchos de nosotros querríamos hacer nosotros, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros mayores. Estamos atrapados por una sociedad que ha aceptado, como si fuera la ley de gravitación universal, un modelo de crecimiento económico indefinido, que choca contra los límites planetarios, que genera cambio climático y que desde luego acentúa las diferencias entre las personas, las desigualdades. Y esto de las desigualdades no es una cuestión religiosa, ética, moral o ideológica, que también puede serlo, pero desde luego es una cuestión funcional. Una sociedad con un nivel de desigualdad que cualquiera de nosotros podríamos aceptar, porque dices, bueno, una desigualdad tolerable requiere el doble de energía que una misma sociedad igualitaria. El doble de energía, y empezamos hablando de energía. Recordad que el problema del cambio climático es energético. Así que lo de cambiar la forma en la que nos organizamos, desigualizar las desigualdades, tiene ventajas objetivas del consumo energético, de distribución de la energía y de la felicidad y la salud asociada en la población. Sensatez de la ciudadanía, fijaros. Mientras nuestros políticos, representantes políticos, que a veces se dice que no nos terminan de representar muy bien, mientras las grandes empresas, por supuesto, hacen su presión para seguir con el negocio de toda la vida, los ciudadanos y ciudadanas muestran una tremenda sensatez. Cuando se hace una encuesta, y esta encuesta la hizo la patronal francesa, MEDEF, hace un par de años, cuando se encuesta a las personas de toda Europa sobre si son o no favorables a un decrecimiento económico, el 67%, sin entender del todo ¿qué significa el decrecimiento económico? Están a favor, porque es sensatez, es pura sensatez. Luego nos hablará Agnès de las asambleas ciudadanas y como una de las cosas que se desprendió de ahí es la tremenda sensatez de las personas, que la estamos desaprovechando, que estamos sufriendo una democracia representativa que no funciona en prácticamente ningún país, que es el modo que más o menos a trancas y barrancas estamos resolviendo los entuertos globales. Y estamos desaprovechando el músculo social de sensatez, de sabiduría, que está latente y que no estamos, como digo, aprovechando bien. De esto hablará. Y ya llegando un poco hacia el final, una pregunta un poco retórica. La batalla está perdida. Fijaros ya el término, y por eso pongo esta figura un poco bélica. Estamos acostumbrados a enfrentar. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién tiene razón? ¿El Repsol, Enagás? ¿Quién ganará la batalla? ¿Quién sube y baja y pierde en bolsa? Ante el cambio climático, podemos perder todos o ganar todos. Y el argot este bélico no nos sirve mucho, porque no hay batallas, en realidad no son batallas. Vivimos en una sociedad muy agresiva, que en realidad en esa agresividad está en buena parte de los problemas que nos generamos, entre otros el cambio climático, ¿no? La ciencia dice, y podría poneros muchos ejemplos, de que revertir el cambio climático es posible, pero no dice que sea fácil, porque requiere ponernos de acuerdo. No significa que nos tengamos que poner de acuerdo en todo mañana. Viva la diversidad. Pero hay que encontrar una serie de cosas mínimas en las que ponernos de acuerdo y tenemos referencias. Por ejemplo, los derechos humanos. Cuando uno hace una encuesta en la calle, todo el mundo se siente orgulloso de que se hayan aprobado los derechos humanos. Pocos saben que en julio del año pasado se aprobó un nuevo derecho humano, el derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable. Es un nuevo derecho humano que a las Naciones Unidas le ha costado mucho esfuerzo y que lo ha hecho porque precisamente, esto como lo que hoy brevemente os he mostrado, los problemas sociales, energéticos, sanitarios, climáticos, no son problemas climáticos, energéticos, sanitarios o sociales. Son problemas ambientales con derivadas sociales, energéticas, sanitarias
Así que, bueno, lo dejo un poco por aquí y con la idea un poco desafiante de que si realmente entendemos lo que está en juego, lo que hemos puesto en juego con el cambio climático en concreto, pero en general con esta pelearse con la naturaleza, cuando lo entendamos creo que seremos todos más valientes y más capaces de cambiar. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Agnès, ¿estás lista? Sí, ¿se me oye bien? Muy bien, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a Fernando Vallespín por su invitación, Fernando Valladares también por su invitación y su excelente ponencia, que nos ha aclarado en todos los aspectos sobre lo que estamos viviendo de manera más o menos conscientes, y creo que vais a recordar esa película, ¿no? No mires arriba, Don't Look Up, que se estrenó el año pasado, y estamos en esa situación más o menos. Es una alegoría política, una sátira, pero realmente estamos en esa situación y Fernando sería Leonardo DiCaprio. Salvando las distancias. Salvando la distancia, yo la doctora Nadia. Entonces, lo digo sonriendo, pero la realidad no es para nada amable, como lo ha dicho Fernando. Es un riesgo de muerte sobre la especie de lo que estamos hablando. Yo voy a enfocar las soluciones humanas a un problema humano con consecuencias ambientales para toda nuestra especie y todas las especies, ya que estamos en la sexta extinción masiva de esto. Hoy no he podido estar con vosotros y lo lamento mucho, por un tema que voy a precisar un poco lo que ha dicho Fernando Vallespín, porque estamos de lleno en el tema central, que es una macro huelga en Francia contra la reforma de las pensiones. Y a esa temática social se ha unido toda la juventud y todos los colectivos ecologistas bajo el lema siguiente, que es fin del mundo, fin del mes. Fin del mundo, fin del mes sería un eslogan que enlaza estrechamente la crisis democrática del estado de bienestar con la crisis ecológica de la que justamente estamos hablando. Y para que podáis ver que, y por eso he hecho la pregunta siguiente, ¿se puede salvar la democracia y salvar el planeta a la vez? Y es lo que voy a intentar ver ahora. Entonces, mi primer slide son las fechas de las huelgas en Francia, y para que veáis la relación con la ecología y con la cuestión ambiental del fin del mundo, la comunicación de Greenpeace, no sé si se ve lo que yo proyecto. Sí. Y la campaña de Greenpeace, que le da a esa protesta sobre las pensiones un sentido plenamente ecológico y democrático. Y cómo esto es posible, lo voy a aclarar con la declaración siguiente del portavoz de Greenpeace France, que es Clément Sénéchal, porque durante la campaña de las últimas presidenciales en el 2022, Greenpeace abordó la cuestión de la extrema derecha diciendo que es tan peligrosa para la democracia como para el clima. Lo que pone aquí, Marine Le Pen, dangereuse aussi pour le climat, también peligrosa para el clima. Y ha unido la defensa de la democracia representativa a la defensa del medio ambiente, y es la primera vez de manera tan explícita en las campañas de Greenpeace. Y no se limita a esto, reivindica como ecologistas una nueva aprehensión de la democracia, que es lo que llaman democracia ambiental, es decir, que reclaman una participación directa de la ciudadanía en la democracia representativa. Y es lo que dijo Clément Sénéchal: ante el actual bloqueo de la acción pública, solo podemos contar con las ciudadanas y los ciudadanos para evitar el desastre,
Y solo podemos contar con la ciudadanía para tener la valentía que los responsables políticos no tienen. No se trata de reclamar un soviet verde, se trata de dar un verdadero poder a un sistema de participación ciudadana dentro del sistema parlamentario. Aquí vemos una foto de un grupo de personas que son una asamblea ciudadana y voy a explicar lo que es. Voy a definir rápidamente lo que es una asamblea ciudadana por el clima en concreto, que es lo que reclama Greenpeace, pero no solo Greenpeace, todo el movimiento ecologista en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, y voy a dar muchos ejemplos en Europa y también fuera. ¿Qué es una asamblea ciudadana? Normalmente lo tendríamos que saber todos sin ser especialistas de politología, y un día espero que lo sabremos. Voy a explicar lo que es a partir de la Asamblea Ciudadana Climática que se ha realizado en España el año pasado, entre noviembre del 2021 y junio del 2022, hace muy poco. ¿Qué es pues una Asamblea Ciudadana? Una Asamblea Ciudadana es una selección por sorteo representativo en España de 100 personas, en Francia e Inglaterra 150, por género, edad, nivel educativo, socioeconómico, procedencia geográfica, para construir una muestra representativa de la población. Es una herramienta que no es nada nueva, tiene 25 años de práctica en todo el mundo, y quiero precisar que ni es una asamblea tipo 15M, no es un proceso asambleario así, es un proceso institucionalizado. En España lo ha organizado el MITECO, en Francia el Ministerio y también en Reino Unido. Entonces, ni es una asamblea tipo 15M, porque la organiza el gobierno con gente sorteada, y tampoco tiene nada que ver con un mero sondeo. Es decir, que no se reúne a toda esta gente representativa de la población española para consultarle su opinión, como lo haría un sondeo. Es un proceso fundado sobre el aprendizaje y la formación con expertos. Y voy a detallar las 3 fases de la organización de la Asamblea Ciudadana. Es una deliberación en 3 tiempos. Primero, una fase de información en la que los ciudadanos recibieron en España, pero en los demás países también, una información experta de los mejores científicos sobre la crisis climática en distintos ámbitos: biodiversidad, alimentación, sistema productivo, etc. Y Fernando Valladares nos lo podrá contar o comentar luego, porque él participó directamente como experto en esta experiencia de democracia participativa en España. Participó como científico y también participan diferentes colectivos, militantes, sindicatos y también empresariales. O sea que la ciudadanía se informa y luego delibera. Pueden llamar a otros expertos, pedir complemento de información y luego pronuncian resoluciones que votan al final del ciclo de deliberación. Esas 3 fases configuran el centro de la dinámica de la participación ciudadana. Y quiero recalcar que la participación ciudadana no es una consulta ciudadana, es un proceso de aprendizaje ciudadano que permite la transformación de los participantes, porque saber transforma la opinión. Y todos los participantes, además, lo cuentan en todos los países en que esos procesos se han realizado. Sufrir un estado de shock, que es el shock que tenemos al oír la ponencia de Fernando Valladares, porque va muy mal la cosa. Él ha hablado de 1,5 grados de temperatura en aumento, pero el Ministerio francés de Transición Ecológica ha asumido
la posibilidad para dentro de 50 años de un aumento de 4 grados, que es un aumento que también ha modelizado el IPCC. O sea que una situación realmente apocalíptica para la especie humana. Y los asamblearios, los ciudadanos de a pie que participan en este proceso de democracia participativa, se enteran de esto de la boca de los que fabrican la información científica de los científicos. Y lo que voy a preguntar ahora es, ¿qué pueden 100 ciudadanos o 150 frente a la magnitud de esa crisis climática que nos lleva, como lo dijo hace poco el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a lo que él llamó una senda suicida para toda la humanidad? ¿Puede la democracia salvarse y salvar el planeta a la vez? Porque esa idea es la idea central de lo que los politólogos llaman la democracia ambiental, que la participación institucionalizada de los ciudadanos bajo la forma de asambleas ciudadanas u otras formas, pero hoy en concreto hablo de asambleas ciudadanas, sea la principal palanca de refundación de una socialdemocracia en plena quiebra y también la principal palanca de la acción ambiental como contrapoder institucionalizado a los lobbies de la agroindustria y de las energías fósiles. Porque, como bien lo ha dicho Fernando Valladares, el problema es el negocio. El negocio, y tenemos, aprovecho hoy la ocasión, siempre la aprovecho en realidad, para decir que tenemos que desmontar, tanto en nuestras ponencias como en el discurso mediático, la falacia de que el cambio climático sea de origen antropogénico. Es una falacia porque es una voluntaria omisión. Claro que el origen es humano, pero con responsabilidad diferenciada, porque la responsabilidad de este cambio antropogénico la tiene un sector muy reducido de la humanidad, que son los llamados big polluters, los grandes contaminadores, como lo demostró el geógrafo, un geógrafo muy conocido. Son 90 las empresas que han emitido el 75% de las emisiones de gases de efecto de invernadero en los últimos 150 años. Y entre ellas 5 grupos principales, los tenéis aquí: Exxon, que lo sabía perfectamente con todos los números, como lo acabo de decir, como lo acaba de decir Fernando. Pues esos grandes grupos han organizado, mucho más que una hipocresía generalizada, han organizado, como lo escribió el IPCC, y lo voy a citar de manera precisa. El IPCC es el panel, ¿no?, de científicos internacionales que estudia el cambio climático. Y demostraron que la principal causa de ese aumento de las temperaturas es, cito, la interacción entre poder, política y economía, que es central para explicar por qué un amplio compromiso no siempre se traduce en una acción urgente. Uno de los factores que limitan la ambición de la política climática ha sido la capacidad de las industrias afectadas para modelar la acción gubernamental sobre el cambio climático. Y ese secuestro del poder público por las empresas es lo que causa la situación en la que estamos, de tremenda emergencia, de senda suicida para la humanidad. Y frente a esto, el IPCC, aparte de diagnosticar el problema, propone soluciones, y son soluciones políticas, masivamente. Reclaman los científicos del IPCC un cambio de paradigma, lo que llaman una justa transición fundada en la democratización de la acción climática. Son palabras del IPCC. Democratizar urgentemente la acción climática. Y las asambleas ciudadanas y la participación ciudadana son la herramienta privilegiada para transformar institucionalmente la
acción climática hacia más democracia. Justamente por eso, no sé cuánto tiempo me queda, voy a presentar rápidamente un balance de las 3 asambleas ciudadanas que se crearon en Europa a raíz, no sé si os acordáis, de las declaraciones de emergencia climática que hicieron varios estados, varios gobiernos, varios países en el mundo. Aquí tenemos el mapa de los países que han declarado la situación de emergencia climática a partir de 2018. En Europa fueron 3 los primeros países en declarar: Reino Unido, Francia y España. Y Reino Unido y Francia en el 2019 y España en el 2020. Y los 3 países han apostado por las asambleas climáticas como espacio de refundación democrática ante la catástrofe ambiental y ante las masivas protestas en las calles. De ahí la importancia demostrada del activismo. Recuerdo que en Londres, en 2018, el colectivo militante Extinction Rebellion bloqueó Londres con unas manifestaciones multitudinarias reclamando acción climática. Y en Francia, la movilización de los chalecos amarillos duró casi un año contra una transición ecológica sin justicia social, y no contra una transición ecológica, contra una transición ecológica que garantice los beneficios de las grandes empresas y acabe ahogando las clases medias y bajas. En España no hubo tales enfrentamientos sociales, pero España se sumó al movimiento europeo en enero del 2021. Eso es la página web de la Moncloa de la entrada en funciones del gobierno de Pedro Sánchez. Y fue el gran compromiso público del gobierno actual. Una ley de reducción de emisiones netas, una transformación y una descarbonización a largo plazo, un plan de adaptación al cambio climático, y veis la 4ª medida: impulsar mecanismos de participación como una asamblea ciudadana del cambio climático. Esto fue una de las 5 medidas del gobierno anunciada el 21 de enero del 2021, justo antes de la pandemia. Y en Francia y en Reino Unido esas asambleas se celebraron, mientras que en España se celebró la asamblea climática, pero después de la pandemia. Y de las 3 asambleas, la que ha tenido el menor impacto social y político es la Asamblea Española. De hecho, no sé si hay muchos especialistas del tema de democracia entre el público presente o online, pero normalmente cuando hago la pregunta, ¿quién ha oído hablar de esta asamblea? Hay muy poca gente de verdad. Y muy sencillamente, cuando pregunto quién ha visto en la radio o en la tele una campaña de información al respecto, pues nadie, porque no la hubo en España. Cuando pregunto quién ha leído en prensa una larga serie de testimonios de los participantes, como los que se publicaron en los otros países, pues nadie tampoco, porque no los hubo. Y cuando hago una pregunta más molesta, que es: ¿quién ha visto las principales organizaciones ecologistas españolas, que son Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF y SEO BirdLife y Amigos de la Tierra, apoyar este tipo de participación ciudadana en acción climática? O incluso algún partido verde. Pues nadie, porque el ecologismo español, en su sentido más amplio, ha dado voluntariamente la espalda a la participación ciudadana. Y esto está muy documentado, no es una opinión personal, está documentado por un informe que publicó la Fundación CONAMA en el 2020. En la fase de organización de la Asamblea Ciudadana interrogaron
todo el tercer sector, es decir, las ONGs, los sindicatos verdes, y les preguntaron lo siguiente: ¿les parece útil que sea vinculante una asamblea ciudadana en sus decisiones? Y mayoritariamente dijeron que era preferible otra vía y que, hablando concretamente, que no fueran vinculantes las decisiones de la ciudadanía en materia climática. Y esto es muy interesante porque presuponen que puede no haber voluntad real de parte de la ciudadanía de cambiar el modelo, aunque todas las encuestas demuestran un altísimo nivel de concienciación sobre la gravedad de la emergencia climática en España, el 83%, y solo el 3% de la población es declaradamente negacionista al respecto. Es una reticencia respecto a la capacidad de decidir, ¿no?, de la gente de una política suficientemente ambiciosa en materia ambiental. Pero, y es mi último dato, lo más importante para entender por qué los ecologistas no confían en la participación ciudadana es que lo consideran como un subterfugio, una trampa para minorar el papel del tercer sector en la toma de decisión pública en las negociaciones con los gobiernos. Hablando claro, una manera de ser puenteados por los equipos de gobierno. Entonces, esa encuesta explica y documenta un fenómeno que no ha tenido lugar ni en Francia ni en Reino Unido, porque en estos países sí que los sectores verdes apoyaron masivamente la participación ciudadana, empujados también por esos movimientos de la ciudadanía en las calles. Y hemos estudiado con un especialista, con Rafael Jiménez Aybar, esa gran singularidad de España que llamamos una deserción militante voluntaria de la participación ciudadana. Las demás experiencias en Reino Unido y Francia son muy esperanzadoras y por eso voy a citar solo un aspecto. Demuestran que existe lo que Bruno Latour, que es el gran filósofo ecologista que conocemos, Bruno Latour en su último libro, que se titula Memento para una nueva clase ecológica, o cómo ayudar a la emergencia de una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma, definió como un pueblo climático. El pueblo climático es para él esa mayoría silenciosa de españoles, el 83%, que sabe la gravedad, sabe todo lo que acaba de decir Fernando Valladares, más o menos, la gravedad de la crisis climática y la amenaza mortal para nuestra especie, pero que no está representada por ningún partido o por ningún actor social de manera directa y que tampoco tiene espacio así en el sistema representativo actual. Y este libro es un corto ensayo escrito con el politólogo Nicholas Schulz, que plantea lo que es el centro de mi reflexión hoy, cómo la democracia puede reconfigurarse frente al desafío climático a partir del demos, a partir del pueblo. Es decir, más demos para la democracia ambiental. Y afirma Latour que esto es posible en nuevos espacios políticos que son los de la democracia participativa, encajados dentro de la democracia representativa. Porque ya lo he dicho en broma diciendo que no se trataba de un soviet verde, no es el poder a la asamblea ciudadana lo que se propone, sino una cogobernanza entre un órgano participativo, ciudadano, sorteado, como lo que acabo de explicar, y la democracia representativa con el voto y la delegación de poder que conocemos. Y esto no es ninguna utopía,
ya que Chile en su nueva constitución lo está constitucionalizando, la articulación entre democracia participativa y democracia representativa. Lo están constitucionalizando en un estado, lo que llaman un estado ecológico de derecho. Y un estado ecológico de derecho, eso sí que podría ser el espacio político extremadamente urgente que necesitamos para solucionar lo que acaba de decir Fernando Valladares, es decir, para construir un contrapoder político legítimo a la hegemonía de la economía. Y aunque la constitución chilena fue rechazada por referéndum en septiembre, en la versión que se está elaborando ahora, permanece la participación ciudadana como eje vertebrador de la nueva constitución. Una constitución ecológica, participativa, en un estado que definen como post-extractivista y post-desarrollista, retomando el decrecentismo el decrecimiento que ha presentado Fernando Valladares. Voy a terminar con unos datos muy concretos. ¿Cuál es el impacto real de esas asambleas ciudadanas, tanto de la Asamblea Ciudadana Francesa como en España, pese a su falta de apoyo y su falta de visibilidad? En Francia, 7 de cada 10 franceses han oído hablar de la Asamblea Climática y de los que se han enterado, el 70% apoya las medidas. Es un impacto sin precedente que ha creado un espacio que ninguna campaña de comunicación ambiental o ninguna campaña de Greenpeace o de grandes organizaciones ha podido abrir hasta ahora en la sociedad. Es un canal realmente muy potente y ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas dentro de la ciudadanía, dentro de la militancia ecologista, pero también respecto a las empresas, porque viendo el éxito de la Asamblea Ciudadana en Francia y lo atrevido de las medidas que se proponían, hubo una intensa campaña de lobbying, entró en pánico la patronal, las grandes empresas, y organizaron una intensa campaña de lobbying que ha documentado una ONG que se llama Observatorio de las Multinacionales, para conseguir el resultado siguiente, que la mitad de las medidas de la Asamblea Ciudadana Francesa se ralentizaran en el Parlamento. O sea que hubo una campaña de emergencia para paralizar a posteriori porque no consiguieron invadir el espacio participativo. O sea que ha demostrado la fragilidad de la Asamblea Ciudadana, que necesita un mecanismo para fortalecer el carácter vinculante de sus decisiones, pero paradójicamente ha demostrado que esto funciona. Es un espacio en el que se puede deliberar fuera de la larga sombra de la mano negra de los lobbies. Así que, sin idealizar las asambleas ciudadanas, sin exagerar sus méritos, es una experiencia sin precedente que ha demostrado su eficacia para interrumpir el ciclo de retroalimentación entre los lobbies y la acción parlamentaria y el secuestro de la democracia. En España, en cambio, se han difundido muy poco las 172 medidas de la Asamblea Ciudadana estatal, pero y quiero terminar con esto, ha habido más asambleas de las que muy poca gente ha oído hablar también, una en Barcelona y otra en Mallorca, y voy a hablar de esta porque ha publicado sus resoluciones la semana pasada. Y he puesto aquí el pantallazo del portal de esta Asamblea Ciudadanas que podéis consultar. Una emergencia sin precedentes merece una asamblea sin precedentes. El 93% de la población europea considera que el cambio climático es el problema más grave al que nos afrontamos como humanidad.
Y partiendo de esto, a nivel local, han desarrollado una asamblea ciudadana que ha publicado sus medidas, pero la gran innovación es que, al contrario de la asamblea estatal, los organizadores, el Consejo de Baleares y la Autonomía, se han comprometido a tramitar de manera vinculante las medidas votadas en un 90% por los miembros de la Asamblea. Y hay 30 medidas así, y las voy a presentar para terminar, y veremos que es muy posible desbloquear la parálisis de la acción ambiental fomentada por los lobbies dentro de la democracia representativa con la cogobernanza ciudadana. Ejemplos concretos. Fernando Valladares ha hablado de lo mal que se hacía la transición hacia los renovables en España, una transición que necesitamos urgentemente y que está secuestrada por la especulación de los grandes grupos, y una asamblea ciudadana permite fabricar un consenso social independiente. No son las medidas energéticas. Aquí, primera medida, perdón, los transportes, limitar el número de visitantes que llegan a Mallorca. Esto ha conseguido el 93% del apoyo de la votación de los miembros de la Asamblea. Promover el modelo de ciudad de los 15 minutos con una relocalización de los servicios y evitar los trayectos en vehículo individual, fomentando la movilidad colectiva y los transportes públicos y los servicios públicos. Y eso quería comentar, en un el consenso total, el 100% de la votación, para privilegiar un modelo de transición de renovables que fomenta sobre todo la creación de cooperativas de producción y sea capaz de proteger el espacio rural. Aquí vemos otra medida que también se tramitará de manera vinculante, que favorece la implantación de la fotovoltaica en tejados, en suelos ya artificializados, protegiendo las zonas rurales o con biodiversidad o con alto valor ecológico. Voy a terminar con otro tema que no es la energía, que es la guerra del chuletón. Porque si la cuestión energética está muy polarizada ahora, con el lema renovables sí, pero no así, la polémica de los Goyas con la película de Sorogoyen, etc. Recordemos la anterior guerra de polémica ambiental que hubo en España el año pasado y que fue la guerra del chuletón, llamada así, por los sectores interesados en mantener un alto nivel de polarización que impide el aprendizaje ciudadano e impide lo que se realiza en una asamblea ciudadana. Y lo que se realiza en una asamblea ciudadana es lo siguiente. Aquí tenéis los resultados de las deliberaciones de las asambleas ciudadanas en Europa sobre el tema del consumo cárnico y de la ganadería industrial. En Reino Unido, se aprobó en la Asamblea Ciudadana una reducción del 40% del consumo de carne sin que haya una guerra del chuletón y con medidas para garantizar la viabilidad de la ganadería sostenible. Y en Francia, lo mismo, medidas de reducción masiva del consumo, privilegiando el modelo de ganadería sostenible y llegaron incluso a pedir una renegociación del Tratado de Libre Comercio del CETA al gobierno. En España, lo mismo, la ciudadanía informada no se siente amenazada en su identidad de consumidor de carne y también ha aprobado en la misma línea
medidas para ayudar a la ganadería extensiva y una política de reducción masiva del consumo de carne, ya que España es el mayor consumidor de carne de Europa y de lejos. Así que las asambleas ciudadanas en los temas más polarizados, implantación de renovables, consumo cárnico, han demostrado su eficacia para superar la polarización que fomentan muy a menudo los grupos de intereses y los big polluters. La eficacia ha quedado demostrada, la eficacia democrática de las asambleas ha quedado demostrada también en otros temas sociales. Recordemos que el aborto se aprobó en Irlanda a raíz de una asamblea ciudadana que permitió que en un país mayoritariamente opuesto a la legalización del aborto se pudiera dialogar y no polarizar a la sociedad entre los extremos. Así que termino con ese panorama muy rápido, espero que no demasiado rápido, sobre los posibles, y voy a terminar con una frase que cunde en el ecologismo español. Es una frase del gran filósofo Jorge Reichmann, que es todo un referente del pensamiento ecológico en España y que ha calado muy hondo y dice: lo ecológicamente necesario es políticamente imposible. Y esto creo que es un gran bloqueo que tenemos que intentar deconstruir, y la participación ciudadana demuestra que pese a la gravedad de la situación, o mejor dicho, dentro de la gravedad de esa situación, lo ecológicamente necesario se puede construir políticamente con la ciudadanía y con una refundación de nuestra muy maltrecha democracia. Muchas gracias, Agnès. Bueno, pues vamos a empezar el diálogo. Claro. Yo creo que hemos tenido aquí dos visiones, una la que tiene que ver con la amenaza y otra con las posibilidades de poder poner los medios necesarios para disolver esa amenaza, o por lo menos aminorarla, ¿no? Bueno, hay muchísimos temas, yo creo de los que podemos ir tirando. Pero me gustaría dar la palabra al público, primero aquí a los que están presentes, y si no, acudimos a los que están presentes online. Sí. Espera un segundo que te traen un... Hola, bueno, pues muchas gracias. Yo lo que quería preguntar es que aquí no ha salido... bueno, por ejemplo, cuando hablamos del decrecimiento, incluso de la Asamblea Ciudadana, estamos hablando de temas nacionales, mientras que el cambio climático es algo internacional. Por ejemplo, con el decrecimiento tiene mucho sentido en los países ricos, pero una de las cuestiones y críticas es que hay miles de millones de ciudadanos en el mundo que realmente no están emitiendo gases de efecto invernadero y que no consumen. Esa era mi primera pregunta, que si se podría hablar un poco de qué pasos se pueden dar y si es posible ese entendimiento global, o que si es algo que se pueda, que hasta qué punto es posible hoy en día. De momento... No, si tienes la segunda ya, pues dila. No, prefiero escuchar. Vale. Bueno. Yo también prefiero las preguntas de uno en uno, que si no se atascan un poco, ¿no? Bueno, claro que poner en marcha el decrecimiento económico es más difícil que decirlo. La Unión Europea acaba de aprobar un proyecto de financiación de cómo implementar el decrecimiento económico. Yo, de forma un poco irónica y provocadora, lo he llamado: la Unión Europea se cae oficialmente del guindo. Llevamos 50 años diciendo, no es una cosa de ayer, que había que entrar por la vía del decrecimiento, pero ahora ya la Unión Europea, a pesar de su decidida y prominente vocación neoliberal, pues se ha dado cuenta de que los límites del planeta son los límites del planeta. Es cierto que hay países que tienen otra senda y que están en otra situación, ¿no? En el decrecimiento no es aplicar tabla rasa a todos, se hacen cálculos y se ve.
hay varios escenarios. Los científicos, ante situaciones difíciles, hablamos de escenarios. Decimos, si hacemos esto, llegamos aquí, si hacemos esto otro, llegamos allá, ¿no? Y hay un escenario, el mejor de todos, el más optimista, que requiere una cosa que no se nos da bien hacer, pero que si la hacemos podemos podemos transcurrir por ese escenario. Hay un artículo muy potente en que habla que se puede erradicar la pobreza extrema de 1.000 millones de personas sin emitir más que un 1,6% de las emisiones actuales. Es decir, se puede favorecer el desarrollo de ese 1.000 millones de personas sin que hagan, digamos, la huella que hemos hecho en Europa, en Norteamérica, en Japón, etc. El truco de ese escenario es que hagamos algo que no se nos da bien hacer, que es ceder tecnología. Y lo hemos visto que no somos buenos en eso con la COVID y las vacunas, ¿no? Pensando los europeos que vacunándonos 5 veces no evitaríamos una pandemia, cuando vimos que tener tantos millones de humanos contagiados no nos salvaba del problema. A pesar de esa tremenda amenaza, no cedimos tan alegre y tan fácilmente la tecnología. Pero si lo hacemos, las cuentas dan. Como es un escenario, el más optimista, están los escenarios más pesimistas, que entonces son los de sálvese quien pueda, y yo en mi barricada y que reviente el mundo, y entre medias están los escenarios más probables, ¿no? Que es ceder un poco de tecnología, facilitar, pero desde luego abandonar esa idea paternalista de dar limosna a los terceros países. Dentro del análisis del decrecimiento, el decrecimiento no nace de la nada, no es una opinión, no es un tertuliano puesto a opinar. La ciencia del decrecimiento, los economistas que trabajan en ello, aprovechan la salida de todas las recesiones para entender cómo funciona una economía en decrecimiento económico. Después de cada recesión, que cada vez son más frecuentes, hay unos meses, a veces un año o 2, en los que los países, todos los gobiernos, aflojan las medidas de calentamiento de la economía porque la gente se está muriendo o la gente está con el agua al cuello. Eso nos da piezas empíricas que permiten reconstruir cómo hacerlo y qué efectos tiene enfriar una economía basada en el crecimiento. Así que la economía del decrecimiento no es una cosa esotérica y eso te permite, entre otras cosas, aportar unos primeros números de como cuánto habría que decrecer. Y, por ejemplo, en Francia, y Agnès nos puede confirmar, está bastante sobre la mesa ese valor de un 40% de aquí a mediados de siglo de, si queréis llamar esa cosa que nadie termina de entender, porque solo es del ámbito de la economía, que es el Producto Interior Bruto, que no sirve para prácticamente nada que esté relacionado con el bienestar humano, ¿no? Como muestran todos los estudios de correlación y de mecanismos. Decrecer el Producto Interior Bruto o algún indicador monetario financiero un 40% permitiría transitar por una senda que, entre otras cosas, mitigaría significativamente el cambio climático, pero es que además mejorarían aspectos sociales, psicológicos, sanitarios y humanitarios. Por eso, decrecimiento es prosperidad. Y ese 40% no se le aplica al sur global, al que, por cierto, le hemos generado, por ejemplo, 16 millones de muertes evitables solo por el secuestro alimentario con una deuda que no han podido pagar. Son pequeños detalles que también el decrecimiento tiene en cuenta y decir, claro, esta fuerte polarización del sur frente al norte, el norte frente al sur, también es insostenible, no solo por razones éticas, no solo por razones de justicia, que también, sino por puras razones matemáticas. Ya hemos exprimido tanto al sur global que no se le puede exprimir más. De hecho, la deuda no la pueden pagar. Después del COVID, el sur global no puede pagar sus deudas. Entonces, se la perdonamos, o ahora hay programas estimulantes que es cambiar deuda por clima, ¿no? Llegar a otros acuerdos que en realidad son tránsitos hacia un nuevo modelo que no sea el crecimiento indefinido de unos pocos, porque en realidad las diferencias han aumentado significativamente. Los ricos son mucho más ricos en los últimos años y los pobres son mucho más pobres. Estas fuertes tensiones tampoco, como lo que decía del cambio climático, no se pueden mantener indefinidamente porque es termodinámicamente, físicamente insostenible. No es una sostenibilidad moral, ética o conceptual, sino es que no dan las cuentas. Por eso el decrecimiento tiene mucho más cuerpo de lo que se piensa y algunas personas pierden un tiempo muy valioso en llamarlo de formas más amables. Si queréis buscamos un término que no duela tanto, pero en realidad de lo que hablamos es de crecer en lo económico para crecer en derechos humanos. Muy bien.
Más preguntas por aquí. Si no, mientras se animan... Y Agnès también, a lo mejor en algún caso puede... Tú, Agnès, bueno. si tienes algún comentario, salta alegre. Sí, dilo cuando... No, pues pensaba luego recuperarla. ¿No? Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, yo a lo que iba más es, claro, en esta nueva intento político de crecimiento, claro, tiene que haber una alianza o una concienciación masiva, ¿no? O de mucha gente, por lo menos, no solo de los que estamos aquí. Mi idea, o a ver la metodología, es cómo plantear estos escenarios, pero de forma de que no bloquee a las personas, porque si lo ven todo fatal, por ejemplo, yo soy profesor y yo lo veo con mis alumnos, yo les explico esto y desconectan al tercer gran problema, porque dicen, bueno, es que ya total, ¿para qué? En cambio, cuando se les da una pequeña esperanza, por ejemplo, pues se ha revertido el tema del agujero de ozono, ellos insisten mucho, entonces se ha revertido, ¿y por qué y cómo? O sea, insisten más en lo positivo, aunque sea poco, que en todo lo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio, ¿no?, entre todos esos datos horrorosos frente a cómo transmitir, ¿no?, una esperanza, ¿no?, para que la gente se una? Porque es que si no, se bloquean y llegan al nihilismo. Bueno, total, ¿para qué? Es muy pertinente esa pregunta y yo personalmente me la hago todos los días a la hora de comunicar o de hablar de estos temas. Yo personalmente trabajo en Razones para el Optimismo y las voy acumulando. Tengo un programa de radio con 60 episodios y 60 ejemplos y están 40 y tantos de ellos ya en mi web, 3 minutitos. Ejemplos que van desde lo local a lo no tan local, de soluciones que han funcionado. Desde vecinos en un barrio de Londres que han intervenido al estilo de Madrid-Río en el urbanismo de su ciudad y han logrado una ciudad más saludable, de acuerdo con la ciencia, no con ninguna opinión, o pequeñas tecnologías muy económicas que han permitido a ciudades de Sierra Leona tener luz al anochecer. O sea, uno puede ir consiguiendo una colección de buenas prácticas y de ejemplos positivos que creo que hay que alimentarlos, porque las malas noticias corren solas, el diagnóstico es muy duro, ¿no? Yo muchas veces tengo muchas analogías con cómo los médicos, por ejemplo, comunican una enfermedad grave o cómo abordan las personas que llegan a un terremoto como el que hubo en Turquía, ¿no?, a contarle a la gente que se han muerto los familiares, etc. Estamos en una situación grave. ¿Cómo cargar las tintas en la gravedad? Es complicado, es sutil, no es lo mismo niños que personas más mayores, no es lo mismo personas con estudios que personas sin tanto estudio, no es lo mismo personas que tengan un tiempo para reflexionar que unas personas que que no les llega el día, ¿no?, y que trabajan 14 horas, no es lo mismo y la sensibilidad y la narrativa debe ser distinta. Yo como científico creo que la sociedad merece saber, tiene derecho a saber y a veces la verdad es dura y la ciencia es incómoda, pero también la ciencia aporta. He puesto algunas piezas que han podido quedar disimuladas de que se puede sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza, se pueden hacer cosas y hay ejemplos que muestran de que algunas cosas son. Agnès ha mostrado algunas cosas que ha logrado la Asamblea Ciudadana, que no la ha logrado la española por cómo se ha implementado, pero hay unas vías de lo social. Ella en ese mundo trabaja con más caso. Yo la leo a ella y leo otras cosas porque no es mi área, yo soy más de la ecología. Pero claro que hay buenos ejemplos que deben motivarnos y es importante. El problema es el equilibrio entre la gravedad de la situación, porque también si se pone mucho énfasis en el optimismo, hay mucha gente que piensa, todo esto ya está solucionado. No, no está solucionado. Con las renovables, por ejemplo, claro que hacen falta las renovables y claro que disminuyen la huella de carbono o la huella ambiental, el generar vatios por renovables. Pero claro, si la gente ya escucha renovable, ya estamos salvados. No, ojo, porque si seguimos con la óptica del negocio, las renovables están haciendo mucho daño o están probándose como peligrosas también. Es todo un arte y si estás en el mundo de la docencia, pues tendrás que desarrollar tus propias herramientas a partir de la información que discurre, pero es clave no abundar en el catastrofismo y por eso, a lo mejor no es tontería entrar en que la palabra de crecimiento se reemplace por el buen vivir. En muchos países de Centroamérica se habla del buen vivir porque ellos han estado bajo el yugo de un endeudamiento que no podían pagar y ellos saben que cualquier cosa alternativa a eso es buen vivir. Entonces, trabajar menos en lugar de trabajar más, por ejemplo, es buen vivir.
Y cuando uno entra en esa dinámica y lo ilustra con datos que se puede y se debe trabajar menos, al contrario de lo que se está proponiendo ahora, ¿no? Alargar la jornada laboral, jubilarnos más tarde, pues el decrecimiento va justo por lo contrario. Y yo creo que el decrecimiento, con lo mal que suena al principio, porque dices, ¿pero cómo decrecer? Imaginemos, siempre decimos, un alcalde que le promete a sus ciudadanos, vamos a decrecer un 17%. Pues no sería muy popular, porque sin una explicación y sin un marco, eso suena como un gran fracaso. De hecho, en esos debates crispados que aludía Agnès, que la Asamblea Ciudadana permite amortiguar, vemos en los extractos de las sesiones del Congreso de Diputados, ¿no?, expresiones como eso es volver a la caverna, eso es tristeza y pobreza económica para todos. O sea, unas simplificaciones, unas banalizaciones que no guardan ninguna relación con lo que es el auténtico, digamos, marco científico del decrecimiento. ¿Cómo contarlo? Fijaros si nos estamos quedando sin tiempo y habéis echado un rato aquí y nosotros también. Imaginaros cómo se puede contar en una frase algo complicado como es una economía que no tenemos un modelo socioeconómico alternativo. Esto no es como quien se pasa de Macintosh a PC o de IBM y cambia de sistema operativo o de ordenador. No tenemos una alternativa completa al sistema socioeconómico imperante, pero tenemos piezas que sabemos que no funcionan y las podemos cambiar. Y esas son algunas de las piezas que hoy hemos comentado. Por eso tenemos que ser un poco todos prosumidores, proactivos en el cambio, por lo que nos va en ello, y también un motivo de ¿por qué lo vamos a hacer de cara a los niños y niñas que a lo mejor dicen ¿por qué me voy a meter yo en este lío? Pues porque es muy emocionante, no solo por lo que puedes perder, sino por todo lo que puedes ganar. Y también hay un listado de motivaciones emocionales y de sentir, ¿no?, de que formas parte de un momento histórico de la humanidad y de cómo puedes, aunque parezca muy pequeño, tu acción individual unida a la de tus compañeros o a lo de tu colectivo profesional, pueden ir poniendo esas piezas tan claves, tan importantes para un mundo diferente. Pero es todo un tema, sin duda. Bien, Agnès, no sé si tú quieres intervenir en este punto. Bueno, de manera muy corta, porque ha hablado de su experiencia como docente, ¿no? Y de cómo mantener la esperanza. Y sí, a mí también los estudiantes e incluso mis hijos me dicen, pero mamá, si el mal ya está hecho. El mal ya está hecho, es algo que escucho mucho. Y yo como investigadora trabajo sobre la cuestión del decrecimiento en el colectivo que menos quiere oír hablar de decrecimiento. O sea, que ¿quiénes son los que menos quieren oír hablar de decrecimientos? No solo la población del alcalde, sino los jefes de empresa. Y para decir que hay esperanza, os voy a contar que en Francia, pero no solo en Francia, en Davos hubo una sesión sobre decrecimiento. Esto no ha convertido Davos como una cumbre decrecentista, pero es una señal de que están cambiando las cosas a la fuerza, porque los datos están, y la economía es análisis de datos. O sea que o falsificas los datos o analizas los datos, e incluso para un jefe de empresa sumamente ultraliberal y capitalista, los datos están. Así que, ¿qué hacen los jefes de empresa con la noción de decrecimiento? Y está surgiendo en el templo de la economía liberal en Francia, que es el equivalente de ESADE en España. Pues en HEC, donc en la Hautes Études de Commerce, hay la sesión de apertura del año pasado fue una clase sobre decrecimiento y empresa. O sea, que qué tipo de negocios se puede hacer a partir del decrecimiento. Y así no se trata de cambiar de software entre Mac y PC, pero casi. Porque bajo la presión, no por amor al arte, no por motivos éticos o morales, pero viendo los datos, incluso en esos
lugares tan inhóspitos para el decrecimiento, se está planteando de verdad y no de manera decorativa la cuestión del decrecimiento efectivo, es decir, qué tipo de negocio se puede producir dentro de un marco decrecentista. Y el gran teórico de esto es un francés que trabaja en Dinamarca que se llama Timothée Parrique y que ha hecho la apertura de la ESADE francesa sobre la cuestión del decrecimiento. O sea que dentro de 2 o 3 años, a lo mejor en ESADE habrá una cátedra de decrecimiento. ¿Quién sabe? Es más que una esperanza porque está ocurriendo en otros países. Muy bien, vamos a recoger algunas preguntas de la gente de fuera. ¿Te parece? Fenomenal, sí. Os transmito algunas de estas preguntas. En primer lugar, una pregunta súper concreta. Uno de los miembros del público online se pregunta qué podemos esperar del llamado hidrógeno verde. Si se trata de una energía verdaderamente prometedora o sencillamente es una alternativa inflada o completamente exagerada. Bueno, el hidrógeno como tal en general no es una forma de energía, sino es más bien una forma de transporte de energía. Si el hidrógeno, si uno se dedica un ratito en Internet, puede ver que tiene un montón de colores. Precisamente al ponerle tantos colores nos estamos empezando a confundir, porque yo diría que solo tendría que tener un par de colores nada más. El verde, realmente verde, quiere decir que la forma en la que has generado ese hidrógeno es con energías renovables y sostenibles, y el no verde, que es el que lo has hecho sobre todo quemando combustibles fósiles. Sin embargo, hay rosa, naranja, azul, gris, marengo, gris pizarra, hay hasta 9 colores. En realidad es una forma de cubrir, como la tinta del calamar, pues los aspectos más sucios que pueden ir asociados al hidrógeno. El hidrógeno puede, sin duda, cumplir un papel coadyuvante en la transición energética, sobre todo para el transporte de la energía. Tú lo almacenas en forma de hidrógeno, tú creas hidrógeno con fuentes renovables y, por ejemplo, en una determinada aplicación como puede ser un avión donde el peso es limitante, pues tu combustible ahora puede ser el hidrógeno. Es una de las posibles aplicaciones. Hay oportunidades y en una coyuntura como esta, diversificar los modelos tanto de generación como de transmisión o transporte de la energía, pues son bienvenidos. Pero no es la solución maravillosa. Siempre hay una fase como de exaltación de un nuevo concepto, una nueva tecnología, pero bueno, es útil, pero no es la gran panacea y eso, no caigáis en la trampa de todos los colores. Hay básicamente el verde y el no verde. Muy bien, hay un tema político que me gustaría sacar, ¿no? Yo soy aquí el politólogo, no sé. Claro, claro. Algunos más por aquí. Vamos a ver, a mí me parece muy interesante lo de las asambleas y la verdad es que funcionan muy bien. Irlanda también hizo un experimento muy interesante, no solo en la cuestión del aborto, sino a la hora de la reforma de su misma constitución, ¿no? O sea, digamos, entra dentro de eso que los politólogos llamamos la democracia mixta, ¿no? Donde se combinan formas de participación diferentes, aparte de las que todos conocemos, como puede ser la de votar, ¿no? Pero, claro, yo en otra vida fui presidente del CIS y hicimos una cosa que se llama encuestas deliberativas. La primera encuesta deliberativa que se hizo en España, que consiste en una asamblea, solamente que funciona de la siguiente manera. Tú coges, digamos, una muestra de una serie de ciudadanos y les sometes a una encuesta. Y a un grupo, a una muestra más reducida de ese grupo, a una muestra de esa muestra, la encierras un fin de semana en un hotel. Y le cuentas. Y le explicas. Sí, llegan expertos, hablan, explican la cosa y luego ellos interactúan entre ellos. Y luego a ese grupo le vuelves a poner la misma encuesta. Los resultados son muy diferentes. Es decir, que claro, el problema con las encuestas muchas veces es que se nos pide opinión sobre cosas respecto de las cuales no tenemos una opinión. Sin ir más lejos, es frecuente que haya gente que diga, yo esto del cambio climático no me lo creo, como si fuera una cosa de creer o no creer, o sabes eso, o no sabes. Para captar la auténtica opinión, digamos, estos mecanismos de deliberación son buenos, pero
aquí viene un caveat que yo creo que es importante, funciona en la medida en que se queda ahí, en un experimento de académicos, ¿no?, para ver qué tal funciona la deliberación bajo condiciones reales. No funciona cuando la decisión de ese cuerpo deliberativo es, digamos, es culminante, es decir, tiene un efecto inmediato. Es decir, equivale a una decisión política en un cúmplase. O sea, ¿a qué me refiero? Pues a lo que me refiero es a que una cosa es deliberar y otra cosa es ser conscientes que aquello que decidimos al final va a tener digamos, un resultado en el mundo real. No sé, por poner un ejemplo un poco tonto, aunque realmente solamente por explicarlo, ¿no? Vale, el 90%, 93% de los mallorquines deciden que vayan menos turistas. Si eso se traduce después en una reducción considerable del turismo en la isla, nos podemos encontrar con que comienza a aparecer... Cambian de opinión. Claro, comienza a aparecer todo un grupo de personas que se movilizan para tratar de revertir esa decisión, ¿no? Claro, esto tiene que ver con el decrecimiento en la medida en que entonces Mallorca tiene que decrecer en su IPC, ¿no?, por seguir con eso. No, PIB, perdón. PIB, el famoso PIB. Sí. Entonces ahí es donde claro, el problema de la política es que los intereses, por muy, digamos, que podemos generalizar y podemos ver entre todos muy claros, a la hora de la verdad generan conflictos que muchas veces son inesperados. Porque aquí el problema es las asimetrías. Es decir, que esto no puede recaer por igual sobre los hombros de todos. Claro. Y que eso exige digamos, una programación política. Y poner, digamos, el poder coercitivo del Estado al servicio de que efectivamente se cumpla. Es decir, un sistema impositivo, etcétera, ¿no? No podemos quedarnos en que esto debe ser una cosa voluntaria. Entonces, claro, aquí es donde yo creo que queda mucho por hacer. Y luego otro fenómeno que normalmente no se tiene en cuenta, ¿no?, que es el azar. O sea, vamos a ver. En Alemania estamos asistiendo a una contradicción tremenda, digamos, que está dividiendo además al Partido Verde, que es un partido que por fin llega al gobierno, que como consecuencia de la guerra en Ucrania se ve obligado a volver otra vez a poner en marcha centrales de carbón. Y a quemar otra vez, seguir quemando. Es un evento estocástico al cuando ellos realmente lo que querían era exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que quiero sacar a la luz es aquello que antes habíamos escuchado, que me parece que es decir, bueno, cómo gobernamos, ¿no?, las inmensas asimetrías que existen en el mundo entre grupos humanos, ¿no?, de diferentes regiones, pero también cómo gobernamos eso dentro de nuestros... Yo tengo algunas propuestas cortas y salvajes, que de hecho se apoyan en lo salvaje. Tenemos una tendencia a escalar la estructura política y la toma de decisiones de forma jerárquica. De tal manera que hay un presidente de la comunidad de vecinos, luego hay un alcalde, luego hay un presidente de una comunidad autónoma, luego un presidente de una nación. Y claro, si extrapolamos eso diríamos, entonces necesitamos un presidente del mundo que decida sobre un tema global como el cambio climático. Ya sabemos que no va a funcionar y no está. Pero entonces, como eso no funciona, como esa derivada por reducción al absurdo muestra que el modelo de jerarquías tiene sus limitaciones y sus problemas, propongo esas alternativas salvajes, por ejemplo, basadas en cómo se toman las decisiones en grupos de seres vivos no humanos. Los estorninos vuelan en bandos muy complejos y se ponen como modelos matemáticos para tener 200.000 individuos en el aire que sincronizan su vuelo sin que haya un jefe. Y las reglas matemáticas para tomar decisiones por esos estorninos son relativamente sencillas y tremendamente eficaces. Y de alguna manera es una analogía para confiar en la sensatez de la gente. La gente, a base de no entender todo
pero tomar algunos indicadores, como por ejemplo 100 personas tomadas al azar que me han despertado confianza, pueden lograr comportamientos globales muy complejos y muy sofisticados que no se desprenden de la mera suma de los individuos. Y eso es un motivo de esperanza que hay que desarrollar y que ya hay herramientas matemáticas, por ejemplo, en la Universidad de Exeter, que hablan de estos grupos pequeños que toman grandes decisiones. Y en realidad lo que hay es que identificar 4 reglas básicas y sobre todo ponerse mínimamente de acuerdo en unos objetivos finales últimos. Luego eso se agita, se deja al baño María un tiempo y operan procesos no bien entendidos, pero que tenemos muchos análogos, que no van para nada en esa necesidad humana de tenerlo todo controlado, todo bien organizado, todo con experiencias previas, con una historia que nos dé una seguridad. Esto ha funcionado en el Imperio Inca o esto se vio en la Revolución Francesa. No. Son experimentos nuevos ante situaciones nuevas. Nunca hemos sido 8.000 millones de personas, nunca hemos tenido un cambio climático que puede tener un efecto tan global y hay mecanismos inspirados en la biología alternativos. No digo que tengan que ser esos, pero que realmente, en lugar de cambiar de actitud, que es lo que estamos llegando con reuniones como la de hoy, cambiar de actitud, no es suficiente. A lo que tenemos es que adquirir actitud de cambio, que es muy distinto. Todavía no tenemos esa actitud de cambio. Cuando la vayamos adquiriendo, o bien por la urgencia o bien por la conciencia, entonces estaremos mucho más abiertos a posturas diferentes, radicales, que no tienen precedentes, con riesgos graves de estrellarnos. Pero es que hay uno de los escenarios, o 2 o 3, que ya nos muestran que vamos con rumbo de estrellarnos. Entonces, cuando uno ve la gravedad de ese estrella o de ese colapso, se vuelve automáticamente más valiente. La valentía es una de las cosas que, bueno, ha salido en la presentación de Agnès, es una de las cosas que no figura en el programa electoral de ningún político y que se espera. Pero ¿cómo se va a esperar una cosa que no te ha prometido? Una cosa para la que como especie no estamos diseñados. ¿Cómo se mira la valentía política? Es el riesgo a no ser reelegido. Es un parámetro muy medido. Y el riesgo que se asume políticamente a no ser reelegido es muy bajo. Pues tenemos que aspirar a políticos que aspiren a no ser reelegidos, por ejemplo. Y eso es un sistema que despierta confianza. Y entonces la gente empieza a confiar en políticos que no aspiran a ser reelegidos. Y se cambian las reglas del juego. ¿Y eso cómo se logra? Pues eso es una dinámica parecida a la que se ocurre en una asamblea, en la que la gente no tiene un interés personal, sino se transfiere a otros objetivos mucho más, difusos, no individualistas. Eso despierta confianza y, oh sorpresa, sin un jefe, sin una estructura previa, sin un Estado de Derecho y una democracia funcional y orgánica, empiezan a hacerse comportamientos que van encaminados, como los estorninos, a volar juntos. Si quieres es un poco poético, yo no lo tengo todo instrumentado, pero hay piezas matemáticas, sociales, incluso seguramente políticas, que te puedan armar cómo ese tipo de asambleas funcionan más allá de que tú le digas esto es vinculante o esto no es vinculante. Bueno, es que llega un momento, como lo puede contar Agnès, que da igual. Es que da igual que tú lo hagas vinculante. Una vez que la Asamblea ha llegado a una resolución y esa resolución la conoce la ciudadanía francesa, ha escapado de las manos, en este caso, de Macron, que de repente abrió una caja de Pandora y se ha encontrado con que la ciudadanía francesa, a raíz de un experimento que ha despertado confianza, ha propuesto que los tejados de los supermercados tengan paneles fotovoltaicos o lo que sea, ¿no? O sea, abramos en esa actitud de cambio, abrámonos a sistemas desconocidos y démosles un voto de confianza a la tremenda sensatez, que es algo que todos los, tanto expertos como participantes de las asambleas ciudadanas, hemos quedado sorprendidos positivamente del gran sentido común que acaba irradiando de un colectivo de personas que no tienen intereses propios en que eso salga blanco o negro, sino que salga lo que parezca más sensato. Muy bien, hemos llegado al final de tiempo, pero Agnès quería darte la última palabra. O sea, que tienes la última palabra. Es que...
Corta. Sí, corta, sí, porque en teoría teníamos que haber acabado hace 5 minutos. Perdón, No. no he entendido bien, pero, y por eso lamento no estar, porque hubiéramos podido charlar sobre tu razonamiento sobre que es una maravilla la deliberación, pero no funciona si se aplica. Y yo quería comentar que, como no soy un estornino, sin embargo, soy un sujeto político reciente. Es decir, que hace 80 años yo no hubiera podido votar, por ejemplo. Y es para aportar a lo que dice Fernando. ¿Me oís? Sí, muy bien. Todo bien, te escuchamos. Y la historia de la democracia también es la historia de la aparición de sujetos políticos inéditos, también para los hombres, con el sufragio universal masculino primero, y luego con el sufragio universal que incluye también a las mujeres en Francia muy tarde, en 1944, mucho antes en España con la República. O sea que con la Asamblea Ciudadana yo siempre comento que hay los mismos prejuicios de clases que cuando el voto femenino. Y es lo que he intentado mostrar con el mundo militante. Hay un prejuicio de clase que esta gente no va a saber, no va a medir lo grave que es si Mallorca reduce su población turística a la medida de lo que se llama en el texto la carga biofísica que puede soportar la isla. O sea que este tipo de prejuicio, las mujeres no van a saber votar porque son analfabetas, no son formadas, no son sujetos políticos plenos, etc. Los encontramos casi lo mismo en las reticencias ante la Asamblea Ciudadana, pero de la misma manera de que se demuestra el caminar andando, la democracia deliberativa demuestra su eficacia cuando se hace en unas condiciones mínimas de fiabilidad, que no ha sido el caso para la Asamblea Estatal Española, pero sí un poco mejor para la de Mallorca, por eso terminé hablando de la de Mallorca, y por eso hizo historia la Asamblea Ciudadana en Francia y también en Reino Unido, porque superó la expectativa. Y termino, no se trata de que las asambleas, bien lo he dicho, no es un soviet verde, es una cogobernanza, es decir, un tándem entre sistema representativo y sistema participativo. Y el Consejo de Europa confía plenamente en esto, ya que es la gran apuesta que desarrolla en un informe Jorge Papandreou, que han hecho desde el Consejo de Europa un balance general de las experiencias de las asambleas climáticas y piden que sean vinculantes, o sea que no son militantes climáticos, es Papandreou y el Consejo de Europa, que recomienda que se amplíen, se desarrollen, se dé una verdadera cogobernanza entre sistema representativo y participativo, y que, visto los resultados, son la principal vía de solución que recomienda el Consejo Europeo para superar los bloqueos de los lobbies. Muy bien, 1.000.000 de gracias. La verdad es que ha sido fascinante escucharos y gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muy interesante. Gracias. Gracias, Agnès. Gracias.